Hola a todos, bienvenido a mi canal, esto es Psicopedagoga en línea. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lectura, ¿ok? No vamos a abordar completamente el proceso lector, porque la verdad es que hablar de lectura en sí es bastante amplio, así que no vamos a profundizar en sí, ¿ya? En otros videos sí, próximamente, pero hoy vamos a abordar el tema específicamente de la lectura global. ¿Sí? Bueno, nosotros, ¿cierto? Aprendemos a leer, ¿ya? Habitualmente todos hemos aprendido a leer de una misma manera, ¿ya? Que es por el proceso léxico-fonológico, ¿ok? ¿A qué me refiero con el proceso léxico-fonológico? Que yo primero conozco, ¿verdad? La letra, cómo se llama, su sonido, y voy asociando, ¿verdad? Conjuntos de sonidos, conjuntos de grafemas, ¿verdad? Que me significan, posteriormente, que ya las voy aprendiendo, me significan un significado. Por ejemplo, yo aprendí que esta letra, ¿cierto? Se llama P, que suena P, y que esta letra, ¿cierto? Se llama A. Por lo tanto, si yo asocio, si yo junto ambas, me dice PA, ¿ok? Ese es el proceso léxico-fonológico, así como resumido. Bueno, entonces, cuando nosotros leemos, ya propiamente tal, directamente, leer, utilizamos, ¿cierto?, dos rutas, ¿ya? Dos posibles rutas de acceso a estas palabras que yo estoy leyendo, ¿ok? Una de estas rutas es la ruta directa, ¿ok? O léxica, y la otra ruta es la ruta indirecta o fonológica, ¿ok? Cuando nosotros utilizamos la ruta directa, ¿ya? Quiere decir que yo ya tengo guardada esta palabra que estoy leyendo, por lo tanto, cada vez que aparecen, ¿cierto?, las palabras, mi mente, ¿cierto?, hace el proceso automáticamente, mi cerebro, y va directamente a este cajoncito donde está guardada esa palabra, por lo tanto, automáticamente yo la leo, ¿ok? Ya la tengo guardada, tengo una imagen asociada a esta palabra, ¿ok? Por ejemplo, árbol, automáticamente se viene la imagen de un árbol a la cabeza, ¿no? Por lo tanto, automáticamente voy a leer árbol. Ya la tengo guardada, la tengo asociada a un sonido, a un grafema. Por lo tanto, no hay problema en leer, ¿sí? Pero sucede que cuando nos presentan una palabra que no es conocida, no se me ocurre ninguna ahora, pero cuando pasa esto, nosotros deletreamos. No sé si les ha pasado alguna vez que están leyendo y aparece una palabra que nunca han leído, ¿cierto? Y es como que tu cerebro dice, oh, stop, no la conozco, no sé leerla, a pesar de que sabes leer, ¿ok? Eso sucede, ¿verdad? Porque estoy allí. Mi cerebro dice, no es la ruta directa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué estrategia utilizo? ¿Verdad? Y acá entramos a la ruta indirecta, que es la ruta fonológica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo veo esta palabra que es desconocida, ¿sí? Veo qué letras conozco de esta palabra, le asocio un sonido, busco, ¿verdad? Mi cabecita está buscando las letras, luego busca el sonido, luego le asocio un significado, ¿ya? Y en ese proceso es un poco lento, ¿ya? Y luego incluso articulo. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezo a deletrear. Por ejemplo, esto no es tan difícil, pero invento, ¿ya? Paralelepípedo, ¿ok? Por ejemplo, empiezo pa, ra, le, pípedo, ¿ya? Entonces, en el fondo voy deletreando, incluso más deletreo, eso sí, labiando. Pero eso pasa cuando no conozco la palabra, deletreo. Tengo que deletrearla una vez, luego otra, incluso hasta 3 o 4 veces para lograr leer la palabra de manera adecuada o fluida, ¿sí? De hecho, los niños pequeños cuando están recién iniciando el proceso lector, su ruta es indirecta, es fonológica y por eso deletrean, por eso silabean, ¿ok? Porque no está guardada la palabra, ¿cierto?, en su léxico, en sus cajoncitos. Por lo tanto, mi cerebro tiene que utilizar sí o sí la ruta fonológica, ¿ya? Para luego guardar esta palabra, ¿ya? Desde allí que se dice que es muy bueno de que los niños lean, ¿sí?
mientras más leo, más palabras guarda mi cerebro, ¿cierto? Más imágenes de palabra guardo. Por lo tanto, al momento de leer, de enfrentarme a la lectura, no voy a silabear, no voy a deletrear, voy a utilizar la ruta directa, ¿verdad? Porque ya voy a tener guardada esta palabra en mi cabeza, ¿sí? Entonces, eso es lo que habitualmente hacemos cuando leemos, ¿ok? Por eso, mientras más leemos, más letras conocemos, más palabras, ¿verdad?, reconocemos y guardamos en nuestro cajoncito léxico. Por lo tanto, al momento de leer, por eso es fluido, ¿ya? Por eso es bueno que los niños pequeños, cuando están iniciando la lectura, la idea es que lean, ¿sí? Eso no es un mito. Mientras más lees, más palabras conoces, por lo tanto, más palabras guardas y al momento de leer, más fluido es tu lectura, porque vas a utilizar la ruta directa cada vez que leas, ¿sí? Cuando no conocemos las palabras, ¿ya?, utilizamos la ruta indirecta fonológica que les expliqué, por lo tanto, nos demoramos mucho más en leerla. Ahora, como nos demoramos más, también nos vamos a demorar un poquito más en comprender, ¿ya? Y si hay una palabra que no comprendemos dentro de la oración, lo más probable es que tampoco comprendamos lo que estamos leyendo, ¿ok? Ojo con eso. Entonces, vamos a dejar eso un poquito ya de lado, porque profundizar en eso, voy a estar acá todo el día, toda la noche hablando. Así que vamos a ir directamente a la lectura global, ¿ok? Bueno, la lectura global, ¿cierto?, es un método para enseñar a leer, ¿verdad?, por medio de las imágenes, representaciones visuales, ¿ok?, que yo reconozco y que poco a poco, ¿cierto?, paso a paso, me da la opción de ir conociendo las letras, sílabas, pero desde una manera general a lo particular, o sea, desde lo macro, lo más grande, hasta lo más pequeño, ¿ok? Como nosotros aprendemos a leer habitualmente es desde lo particular, o sea, desde el grafema. Se me perdió la letra. Se me perdió. Desde el grafema, que vendría siendo la letrita solita, ¿ya? Luego vamos subiendo a la sílaba, luego a la palabra, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿ok? Ese es el método habitual, ¿sí? El método global vendría siendo desde la imagen mental, ¿cierto?, de abajo a la palabra, a la sílaba y a la letra. Y así. Entonces, la lectura global vendría siendo un reconocimiento general de la palabra. Yo siempre doy este ejemplo cuando voy a charlas, ¿cierto?, o en alguna capacitación cuando me preguntan sobre esto. Yo siempre doy un ejemplo que es bastante común y que generalmente entienden inmediatamente qué es la lectura global, ¿ok? Cuando somos pequeños, e incluso hoy los niños pequeños, y por ejemplo, compran Coca-Cola, ¿cierto? Está la etiqueta y se dice Coca-Cola, bien bonita las letras. Uno automáticamente de a poco, ¿cierto?, sabe que dice Coca-Cola. De hecho, el niño ve la botella y automáticamente dice que es una Coca-Cola y juega que lee la palabra que dice Coca-Cola. En verdad no sabe leer, ¿cierto? Pero tiene una representación general y un esquema, ¿cierto?, de esta imagen de la palabra que dice Coca-Cola, ¿ok? Es más, antiguamente muchas personas aprendieron a leer por medio del método global, ¿sí? Leyendo letreros, ¿cierto?, las calles, etcétera, ¿sí? De a poquito, ¿cierto?, iban guardando, ¿verdad?, palabras que sin querer a lo mejor no las sabían leer, pero fueron guardándolas hasta que automáticamente cada vez que veían esta palabra, automáticamente sabían que, por ejemplo, acá decía falda. A lo mejor leer, así como propiamente tal leer, no. Pero si veían la palabra que ya estaba guardada en su léxico, sabían, ¿verdad?, podían leer esta palabra. A pesar de que a lo mejor no tenían una lectura fluida o no tenían el conocimiento completo de la lectura. Entonces, ¿verdad?, seguimos con la lectura global. Nos permite guardar, ¿cierto?, las palabras que yo utilizo, ¿ok? De hecho, la sugerencia de utilizar la lectura global es
crear palabras que sean cotidianas para el niño o la persona a la que se le va a enseñar este método, ¿ok? Por ejemplo, empezando quizás con palabras que sean de su interés, del hogar, la casa, ¿verdad? El dormitorio, etc. ¿Ok? Palabras que utiliza a diario, ¿sí? Ahora, este método generalmente se utiliza y es bastante bueno con los chicos con TEA, ¿sí? O trastorno del espectro autista, ¿ok? Porque ellos son visuales, ¿sí? Son visuales y les gusta saber el por qué están aprendiendo tal cosa, ¿ok? Por lo tanto, si yo le doy cierto un uso, le hago entender que en realidad estas palabras las necesito para conocer su entorno, ¿verdad? Les agrada un poquito más. Ahora, si además de eso le agrego las imágenes, es mucho más llamativo, ¿sí? Los chicos con TEA son bastante concretos, ¿sí? Visualmente, por lo tanto necesito mostrar, ¿verdad?, la imagen de la palabra que quiero que lea, ¿sí? O que quiero que aprenda a leer, ¿ok? Entonces, hay distintas formas de utilizar la lectura global en sí, ¿ya? Yo la utilizo generalmente con este tipo de material, ¿verdad? Es una falda, la palabra abajo, la palabra móvil, ¿ok? Que me permite, ¿cierto?, sacar, ¿ya? Entonces, lo que en realidad se hace en el fondo es presentarle las palabras, presentarle otras palabras que no conozca, que no son iguales. Por lo tanto, lo que yo hago es, luego de un trabajo, ¿verdad?, ponerlas sobre la mesa o así directamente y preguntarle al niño, por ejemplo, ¿dónde dice falda? ¿Sí? Se supone que ya trabajamos la palabra falda, por lo tanto él debiera asociar que aquí dice falda y no aquí, independiente de la imagen, ¿ok? Y así sucesivamente con otras palabras, ¿ok? Yo voy guardando un diccionario de palabras, más allá del grafema o el fonema, ¿ok? Ahora, ¿cómo aprende a leer?, dirán ustedes, ¿sí? Por ejemplo, volvemos al ejemplo de la Coca-Cola, ¿sí? El niño, ¿cierto?, sabe que dice Coca-Cola, no sabe leer, pero sabe que dice Coca-Cola, ¿ya? Entonces, lo que se va haciendo aquí es que yo de a poco empiezo, ¿cierto?, a reconocer que esta forma, ¿verdad?, que forma, por ejemplo, la C con la O, me dice co, ¿ok? Por lo tanto, cada vez que yo veo una palabra que comience con co, voy a saber que ahí dice co, ¿ok? Simplemente por una estructura de imagen, ¿ok? De forma visual. Entonces, Coca-Cola. Yo ya ahí tengo sílabas. Co, ca, la. ¿Verdad? Entonces, tengo esas 3 sílabas. Cada vez que yo vea esas sílabas, voy a reconocerlas, por lo tanto voy a poder leerlas. Y así sucesivamente con otras palabras. Por lo tanto, esta palabra, ¿verdad?, por ejemplo, falda, luego de a poco, ¿cierto?, luego del trabajo, se me va a ir fraccionando en sílabas. Falda. Por lo tanto, ya no solamente voy a conocer la palabra como un todo, también voy a conocer sus sílabas. Y cada vez que yo vea sus sílabas en otras palabras, voy a poder leerlas, ¿ok? Y así también bajar, ¿cierto?, a la letra y al fonema, ¿ok? Luego de que yo conozco la sílaba, también voy a empezar a conocer solamente la letra, solamente el grafema y solamente el sonido. Grafema es la letra escrita, ¿cierto? Es el símbolo, ¿ok? Y el fonema es el sonido que yo le otorgo, ¿ok? Entonces, cada vez que yo vea, ¿cierto?, la sílaba, voy a reconocerla y luego, ¿cierto?, cuando yo ya manejo toda esta cantidad de sílabas, voy a reconocer la letra, ¿ok? Entonces ahí vamos bajando desde lo grande, la imagen, por ejemplo, de Coca-Cola, ¿cierto? Y esa imagen me va a representar una palabra. Esa palabra yo la voy a seccionar en sílabas y esas sílabas las voy a ir seccionando en letras.
Y así sucesivamente con el resto de palabras. ¿Ok? Yo, por ejemplo, acá tengo, con algo está un poco rayado porque lo ocupo, se me cayó pa. Acá. Ya. Cuando ya el niño, cierto, reconoce, tengo esto, es una forma de trabajo, ojo, ¿ok? Y por ejemplo, ya reconoce la letra P. Pa, pe, pi, po, pu. Entonces, yo quiero saber, ¿cierto?, si él asocia ya como imagen, como esquema, pa, pe, pi, po, pu. Igual las tengo fonológicamente, ¿las ven? ¿Cierto? Grafema, aislado, y luego está la sílaba. Él conoce la sílaba. Yo quiero saber si la logra asociar, ¿cierto?, individual con su letra correspondiente, o en este caso la vocal. ¿Ok? Pero ¿cómo lo vamos a utilizar? Eso queda para otro video, ¿sí? Así que eso con el video de hoy. Lectura global, resumido un poco, ¿ya? Porque vuelvo a repetir, el proceso lector es algo muy complejo, ¿sí? Es un proceso bastante largo y complicado para los niños. No es algo fácil, ¿ya? Requiere de muchas habilidades, incluso a nivel cognitivo, ¿sí?, o de procesamiento de mi cerebro, para lograr aprender a leer, ¿sí? De allí que los estudios, ¿cierto?, dicen que el cerebro está preparado para aprender a leer a cierta edad, que es a los 7 años, ¿ok? Biológicamente el cerebro debiera estar tiquitaca para aprender a leer a esa edad y no antes, ¿ok? Ahora, hay pequeños que logran hacerlo, logran aprender a leer antes, que puede que sí, puede que no. Si pasa, maravilloso, si no, también maravilloso, ¿ok? No hay ningún problema en que no lo haga antes, ¿ya? Pero la idea es que si el pequeño logra aprender a leer antes, también las habilidades de la lectura debieran trabajarse. Pero eso también es otro tema, así que no me voy a ir por las ramas de nuevo. Así que nos vemos en otro video. Espero que les haya gustado, que les ayude. Y en un próximo video les cuento un poquito más sobre el proceso lector, los métodos, ¿sí?, y toda esta maravilla que tiene que ver con leer. Así que nos vemos en un próximo video. Y esto fue Psicopedagoga en línea. ¡Chao!